Si recordamos en nuestro último estudio de este capítulo, vimos los versículos del 19 al 24. Y aquí vimos dos de los 4 puntos que vamos a tratar de ver el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero el punto número 1, si ustedes recuerdan, los que les gusta escribir y apuntar, el punto número 1 fue: cuando predicas el Evangelio de Cristo, habrá oposición. ¿Quién lo cree? No les voy a decir la cantidad de oposición que hemos tenido durante esta semana en que el grupo de Fort Lauderdale ha estado con nosotros. No les voy a enumerar todas, pero más adelante les voy a contar una. Pero aquí vemos la vida de Saulo, y estamos hablando de Saulo, que más tarde va a ser el apóstol Pablo. Saulo empezó, ni bien recibió a Cristo, fue bautizado, Saulo inmediatamente fue a predicar el Evangelio en las sinagogas. Y obviamente las autoridades judías se opusieron, al punto que decidieron en consejo matarle. No solamente apedrearlo o darle de latigazos, sino de frente, matarle para así acabar con la situación. Iglesia, si estudiamos la vida de otros apóstoles, vamos a ver que muchos de ellos han sufrido por el Evangelio. Y no solamente ellos, vemos alrededor del mundo, en la actualidad, que hay muchos misioneros que sufren grandemente por el Evangelio. Parece ilógico, pero es un sufrimiento con gozo. Es un sufrimiento con gozo porque sabemos que hemos dicho sí al llamado del Señor y estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. Es más, sabemos que eso está garantizado en la palabra. Por el Evangelio seremos perseguidos. Por supuesto que sufrir, desgraciadamente, es algo que en el cristianismo de ahora, en algunas iglesias no se enseña. Al contrario, muchas iglesias predican que el propósito de Dios para el creyente es que no sufra, es que no padezca, y que más bien viva una vida próspera en todos los sentidos. Y por supuesto que eso suena muy bonito. Qué lindo que suena, ¿no? Que vas a tener una vida, si recibes a Cristo, todo va a ser paz, felicidad. Y vamos a poder cantar juntos Kumbaya. Pero el problema es que eso no es cierto, iglesia. Ni tampoco es bíblico. Es más, Pablo fue uno de los apóstoles que más sufrió. Fue el mismo Jesús el que le dijo a Ananías, si recuerdan, cuando lo mandó a Ananías a ver a Saulo, le dice: quiero que vayas a ver a Saulo porque lo voy a usar como un instrumento mío para traer salvación a las autoridades, a los reyes, a los príncipes, etcétera, etcétera. Pero le dijo algo que es muy importante y que debemos subrayar en nuestras Biblias. Le dijo a Ananías, le dijo: yo le mostraré, está hablando de Saulo, le dijo: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y probablemente muchos, si leemos este pasaje, ¿sabes qué? Yo no quiero ser misionero. Si la cosa es así, yo prefiero no ser misionero, yo prefiero no servir en el ministerio de Cristo, porque yo no quiero padecer. Así que padecer o sufrir por Cristo es normal, o debe serlo para un cristiano. Ahora, Saulo estaba experimentando la persecución de la misma manera que cuando él lo hizo con los del camino, que más adelante se les llamó a los cristianos. Pero también sabía, por fe, que de una manera u otra, si era la voluntad de Dios, sería liberado. Y eso fue lo que pasó, lo que nos llevó al punto número 2, que dice: cuando hay oposición, también hay liberación. Quizás la liberación va a venir no de la manera que tú esperas o de la manera que tú estás orando. Porque el Señor primero, antes de liberarte, quiere que padezcas, que sufras, porque a través del sufrimiento vas a ser fortalecido para lo que viene después.
Así que, cuando hay oposición, también hay liberación. Y Saulo aprendió que cuando hay oposición también hay liberación. Y él lo experimentó, pero en el Salmo 32:7 nos dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Dios liberó a Saulo de una manera inusual. Cuando los judíos decretaron que había que matar a Saulo, los judíos cristianos, los judíos mesiánicos, decidieron sacar a Saulo escondido en una canasta. Bueno, más que nada era un canastón, ¿no? Y si fuera para mí, de repente hasta más grande. Pero sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que Saulo no se enfocó en el problema, iglesia. Saulo no se enfocó en el problema. Ay, me están persiguiendo, ¿qué voy a hacer ahora? Me van a matar. Saulo no se enfocó en el problema. Saulo, después, como el apóstol Pablo, se enfocó siempre en Dios y en lo que él quería hacer con Pablo. Y Saulo lo único que quería era honrarlo y glorificarlo a través de la persecución. Y yo te pregunto, ¿estarías tú dispuesto ante la persecución, sea de cualquier tipo que fuere, a honrar y glorificar al Señor? A cantar esos cánticos de alabanza y decir: gracias, Señor, porque me están persiguiendo y me quieren matar. Qué difícil, ¿no? Pero aquí tenemos el ejemplo claro de Pablo y de los demás apóstoles, que sufrieron una tremenda persecución por el Evangelio. Sin embargo, ellos no pararon de predicarlo. Ellos predicaban el Evangelio en tiempo y en destiempo, porque ese es el mandato de Dios, iglesia. Id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? Y yo estaré con ustedes donde quiera que vayan. Una promesa de que no estamos solos, que cuando salimos a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo está con nosotros. Ayer estuvimos en la plataforma del mercado, cantando, alabando al Señor, orando con las personas. Hubieron algunos que probablemente decían: ¿y estos qué hacen acá? ¿O por qué no se van y no nos dejan vender? Pero nosotros estábamos ahí honrando y glorificando al Señor, sin vergüenza, sin temor, porque estábamos cumpliendo el mandato de Dios de ir y hacer discípulos. Dios siempre va a usar, iglesia, cualquier circunstancia, cualquier situación, por más extraña o ilógica que parezca, para traer salvación a las personas. Todo lo que Dios orquesta, todo lo que Dios hace, lo que quita, lo que da, lo que para, lo que empieza, todo eso se centra en una sola cosa, en un solo interés: la salvación de las personas. Y por eso usa a cada uno de nosotros, y quiere usar a cada uno de nosotros, si nosotros tenemos la disposición, obviamente. Si decimos sí al llamado, Él nos va a usar como su instrumento para traer salvación. Y tú quizás dirás: ¿pero por qué no lo hace Él mismo? Él podría hacerlo, pero Él quiere usarte a ti. Él quiere que acumules tus tesoros en el cielo. Él quiere que a través de ello lo honres y lo glorifiques por quién es Él. Leamos el versículo 26, que dice: entonces, cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando de Saulo todavía, trataba de juntarse con los discípulos,
pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Punto 3. Tu testimonio y tu perseverancia confirmarán tu conversión. No le creían. Y de repente no te creen. No que yo soy cristiano. ¡Ja! No se nota, no se ve, o no te creo. O cuánto te va a durar ese cambio. No que yo no tomo, no fumo, no bailo pegado. Vamos a ver cuánto tiempo te va a durar todo eso. Y de repente hasta apuestan, lo hicieron conmigo. La apuesta era por 3 meses. En 3 meses Juan regresa al mundo. Han pasado más de 30 años y aquí estoy. Cuando hay una verdadera transformación, cuando hay una verdadera conversión, lo dijimos la semana pasada, es eterno. Pueden haber altos y bajos, pero siempre nos levantamos y continuamos el camino que el Señor nos ha trazado. Así que tu testimonio y tu perseverancia confirmarán tu conversión. No tienes que decirlo. Ellos lo van a ver. Ellos se van a dar cuenta. ¿Y sabes qué? No debería extrañarnos que los cristianos en Jerusalén sospecharan tanto de Saulo. Aún 3 años después de su conversión. Quizás pensaron que Saulo estaba fingiendo para poder atraparlos. Quizás estaban diciendo, este Saulo es un desgraciado, seguro que se está haciendo el cristiano y por ahí nos va a agarrar y nos va a atrapar a todos y nos va a meter en la cárcel. Puede ser. O quizás les costaba mucho aceptar una conversión tan dramática sin verlo con sus propios ojos. Iglesia, muchas veces no te van a creer. Muchos van a dudar. Especialmente los más cercanos, tus familiares, tus amigos cercanos, tus compañeros de trabajo. Y si has tenido un pasado tormentoso, peor. Estas personas que dicen creer en Dios, no creían en el Dios que transforma. Solamente querían creer o creían o querían creer en el Dios que bendice. En el Dios al que le podemos pedir todo lo que querramos. Pero no querían creer en un Dios transformador. Iglesia, estas personas te van a observar para ver si tu transformación es verdadera. Incluso te van a poner a prueba. El enemigo va a usar cualquier artimaña, va a usar a estas personas incluso para tentarte, para provocarte, para hacerte caer. Y es ahí, más que nunca, que tenemos que ponernos la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, del 10 al 13, y en adelante la pueden leer después, que dice, pónganse toda la armadura de Dios. Y fíjense que aquí quiero recalcar que no dice solamente pónganse cualquier parte de la armadura, no dice toda la armadura. El casco, la coraza, el cinturón, los zapatos, el escudo, la espada, toda la armadura. Porque imagínense un soldado que sale a pelear con toda la armadura, pero no llevó la espada. O no se puso la coraza, entonces está más fácil a que lo maten. Por eso el Señor es claro en decir que nos pongamos toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque no sabemos por dónde el diablo se va a meter. Pero sí sabemos que si le abres una puertita, por ahí va a entrar. Dice, porque nuestra lucha no es en contra de seres humanos. No es en contra de seres humanos. Muchas veces sí, son los humanos que son usados como instrumentos del enemigo, del diablo, para hacernos caer. Pero en realidad nuestra lucha no es contra ellos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos que el enemigo y todo su ejército están bien organizados. Tienen generales, coroneles, capitanes, tenientes, sargentos. Tienen un ejército bien organizado. Y por eso es importante que nos pongamos toda la armadura. Y el versículo 13 dice, por lo tanto, una vez más, lo repite, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y aquí algo que tenemos que rescatar es que Él no está diciendo para que si en algún momento podría llegar el día malo, ¿no? Que de repente puede pasar, pero de repente no. No, aquí el autor está afirmando que el día malo va a llegar. Así que cuando llegue ese día, pónganse toda la armadura para que puedan resistir hasta el fin con firmeza. Saulo lo sabía. Saulo cuando llegó a Jerusalén, ya muchos habían escuchado de él. 3 años estuvo por Arabia, por Damasco, muchos habían escuchado de él. Muchos de repente creían, muchos no. Muchos creían que no era o que no fuese discípulo de Cristo. Y ante esta situación, Saulo podría haber dicho, ¿saben qué? He estado sirviendo al Señor por 3 años, predicando a Jesucristo, soportando intentos de asesinato, amenazas de muerte. ¿Y ahora no me quieren aceptar como cristiano? ¿Acaso ese es el amor de Jesús del que tanto había escuchado? Pero Saulo tenía un corazón lleno de amor por Jesús y por los seguidores de Jesús. Saulo vivía el versículo de Juan 13:35 que dice, el mismo Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. Y yo pregunto, no me contesten, pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros mostramos ese amor? Sin duda a los discípulos en Jerusalén les faltó vivir este versículo. Ellos prefirieron juzgarlo y amarlo al comienzo. Sin embargo, no era para menos, ya que ellos todavía consideraban a Saulo no consideraban a Saulo uno de ellos. Y definitivamente este acto le dolió a Saulo, pero aún así, él entendió que los discípulos en Jerusalén todavía recordaban al Saulo del pasado. Todavía se acordaban la reputación que tenía Saulo, a ese Saulo que había matado y perseguido a los del camino. Todavía se acordaban y temían por eso. Tenía una mala reputación. Y no bastaba con decir soy cristiano. Él tenía que demostrarlo con perseverancia y con su testimonio de que él había sido realmente convertido. Dice el texto que Saulo trataba de juntarse con los discípulos. Y esta palabra trataba significa que había un interés grande, que hacía lo que fuera necesario, hasta lo imposible, para juntarse con sus hermanos cristianos, con los discípulos de Jerusalén. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Saulo fue intencional. O sea, la palabra no dice, vengan a la iglesia esperen aquí que ya vienen para ser discípulos. No, tenemos que ser intencional, tenemos que ir, buscar, tratar por todos los medios de hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio en todo momento. Saulo fue intencional en su deseo de tener comunión con sus hermanos.
Saulo no se quedó sin hacer nada. Saulo no se sintió herido por ser rechazado por sus hermanos. Saulo no se rindió fácilmente ante el primer obstáculo, al contrario, Saulo perseveró. Y ayer pude ver en ese alcance en el mercado a todos los jóvenes que nos visitan de Estados Unidos, su perseverancia. Fueron intencionales en ir y buscar al perdido. Fueron intencionales aún cuando los rechazaron o se burlaron de ellos o no entendieron su inglés. Ellos fueron y solamente les decían, Cristo te ama. Y muchas han recibido la semilla del Evangelio. Muchas personas, por la perseverancia, han recibido la semilla del Evangelio. Y muchas veces nosotros mismos, iglesia, ante el primer obstáculo nos rendimos. No perseveramos. Y terminamos a veces alejándonos del camino. El día miércoles o jueves creo que fue, fuimos a dejar unas canastas de amor, que son unas canastas con víveres que repartimos a las personas más pobres o más necesitadas que pues nos dan los nombres y vamos a buscarlos. Y no son personas que vienen a la iglesia, generalmente. Y nos tocó ir, como quien se va a Cochecorral, vino una de las directoras con nosotros porque no sabíamos dónde quedaba. Y era un sitio llamado Campana y nosotros empezamos a subir, no encontrábamos nada por ningún lado. Preguntábamos, nos dijeron que ahí no conocían a nadie, ¿dónde vive la señora Santos se llamaba? No sé, no tengo idea, y su hijita no sé cuánto, tampoco sé, y seguíamos subiendo, ya íbamos a llegar a Cochecorral, creo. Y la directora me decía, ya regresémonos, señor Juan, ya demos la vuelta, señor Juan, ya otro día vendremos, vámonos, ya estoy cansada. Yo le decía, un ratito más, espérese un poquito más, vamos a intentar un poquito más, a esta curva. Y hasta que llegamos a un sitio y preguntamos y nos dijeron, sí, allá tienen que subir por acá y ahí vive la señora. Perseveramos, dimos la vuelta y el enemigo no quería que llegáramos a la casa. Él quería que nos rindiéramos. Dimos la vuelta, subimos, encontramos a la señora, casi nos muerden 2 perros, llegamos. Para hacerle la historia corta, la señora que estaba herida, sentada ahí en el suelo, la señora Santos, recibió a Cristo. Con lágrimas, llorando, recibió a Cristo. Y lo curioso es que cuando volteo, la directora estaba también llorando en lágrimas. Así que volteamos a orar con ella y ella también recibió a Cristo. El enemigo no quería que se salven. El enemigo quería que nos diéramos la vuelta, que no perseveráramos, que nos rindiéramos y nos fuéramos, porque habían 2 almas que iban a ser salvas en ese momento. Por eso es importante que no desmayemos, que no nos rindamos, que perseveremos. Y muchas veces, como dije, nosotros mismos, iglesia, ante el primer obstáculo nos rendimos. Ya, no quiere, vámonos. Y no insistimos. No perseveramos. Y a veces terminamos alejándonos del camino. A veces resentidos con Dios, sin saber que Él a través de esos obstáculos está obrando en nuestras vidas. Él quiere hacer una obra a través de nosotros y nosotros nos rendimos. Él no, pero nosotros a veces sí. Ese no fue el caso de Saulo, él no se rindió, él perseveró. Y en el transcurso de esta semana, inclusive días antes de que llegaran los misioneros, hemos tenido tantos obstáculos que ya ni me acuerdo de todos. Hasta choques con un carro, después otro choque con el otro carro. Pero por mencionarles uno que realmente me ministró, fue que el día que llegaron a Lima los misioneros, e iban a tomar el vuelo de las 9 de la mañana rumbo a Cajamarca, y después de correr y reclamar y pelear y patalear tanto ellos como nosotros desde Cajamarca,
y hacer hasta lo imposible. Ese vuelo lo perdieron. Y entonces teníamos dos opciones: enojarnos o agradecer a Dios. Porque sabíamos que Dios estaba haciendo una obra detrás de bambalinas. Logramos que tomaran el vuelo de las 11 y llegaron ese mismo día. Y es curioso, porque después que llegaron, nos enteramos que el vuelo de las 9 lo habían cancelado, no volaron, para el día siguiente. O sea, el Señor canceló el vuelo de las 9 para que tomaran el de las 11 y pudieran llegar a tiempo y no tuviéramos que cambiar la agenda que ya teníamos establecida. El Señor hizo un milagro. ¿Y saben qué? Dios ya lo sabía. Por eso canceló el vuelo. Dios estaba trabajando detrás de las cortinas y los puso en el siguiente vuelo para que pudieran llegar a tiempo. ¿Y por qué les cuento esto, iglesia? Porque para él este grupo misionero fue, para este grupo misionero, este fue su primer obstáculo aquí en Perú. Pero en lugar de desanimarse, en lugar de rendirse, en lugar de decir de repente, ¿sabes qué? Démonos la vuelta y vámonos. No, todos se pusieron la armadura de Dios y continuaron con fe, sabiendo que a mayor oposición, mayor será la cosecha. Recuerden esta frase, iglesia: a mayor oposición, mayor va a ser la cosecha. Y entonces, en lugar de renegar con Dios y decirle, ¿por qué, Señor? ¿Qué esto? Pregúntenle, ¿para qué, Señor? ¿Para qué has cancelado este vuelo? ¿Para qué me has quitado este trabajo? ¿Para qué has hecho lo otro? ¿Qué quieres hacer con todo esto, Señor? ¿Quieres fortalecer mi fe? ¿Quieres que te agradezca a pesar de todo en lugar de renegar? Y eso es lo que hicimos nosotros, nos pusimos a orar y agradecerle al Señor, aún sin saber ni entender para qué. Pero un par de horas después lo entendimos. Entendimos que Dios había estado trabajando para cancelar ese vuelo y tener el de las 11. Y podríamos decir, sí, porque es un aeropuerto nuevo y ahorita está todo desorganizado, lo que fuere. Pero Dios lo usó de esa manera y tenemos que darle la gloria y honra al Señor porque Él lo hizo. Y así ha sido durante esta semana. Muchas personas han escuchado el mensaje. Muchas semillas han sido plantadas. Y obviamente el enemigo no estaba contento. Y no quería que lleguen. Porque sabía bien lo que iban a hacer. Pero una vez más el enemigo ha sido derrotado. Y recordemos lo que nos dice el libro de Primera de Juan 4:4, no está en la pantalla, pero ahí tienen sus Biblias. Primera de Juan 4:4, ¿qué nos dice? Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Iglesia, el que vive en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y por eso podemos cantar victoria. Y confiar en el Señor, que Él lo va a hacer. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero Él lo va a hacer. Sea cualquiera la circunstancia por la que estés pasando, recuerda bien eso, que Él lo va a hacer. Vamos a leer los versículos del 27 al 31 que dicen: entonces Bernabé, tomándole, lo condujo ante los apóstoles y les relató cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos intentaban matarle. Cuando se enteraron de esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso.
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificadas y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por la consolación del Espíritu Santo. Punto 4 y último. Dios nos llama a la comunión. Iglesia, Dios nos llama a la comunión entre hermanos. Imagínense, Saulo quería y deseaba, ¿no?, tener comunión con sus hermanos cristianos en Jerusalén. Y por eso dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Iglesia, Dios nos llama a la comunión. Cristo desea cultivar una profunda comunión entre su pueblo, para que el mundo sepa que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Pero no podemos tener comunión los unos con los otros si primero no tenemos comunión con Jesús. Nuestra comunión empieza vertical y después es horizontal. Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra, si nosotros no oramos, ayunamos, discipulamos, evangelizamos, si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, ¿cómo podemos esperar pasar y tener comunión unos con otros? ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros si no amamos primero a Jesús? Saulo quería experimentar ese amor, esa comunión entre hermanos en Cristo, pero muchas veces existen obstáculos, esos obstáculos que no nos permiten tener esa comunión, pero son obstáculos que nosotros mismos los ponemos. Por ejemplo, el miedo. El miedo es un obstáculo para la comunión. El Señor te dice, ve y háblale a esa persona. Tiene una reputación X, Y, Z, pero ve y háblale. Dice, no, tengo miedo. ¿Y si me dice que no? ¿Y si me grita? Ananías tuvo miedo. Cuando el Señor le dijo, ve y habla con Saulo. No, pero Saulo de Tarso ese mata a cristianos. Vete y háblale. El problema no es el miedo, iglesia. El problema es qué vamos a hacer con el miedo. ¿Nos vamos a quedar congelados sin hacer nada? ¿O vamos a vencer ese miedo? ¿Vamos a salir adelante? Los intentos de Saulo por convertirse en uno de los discípulos y tener comunión con ellos, al comienzo fracasaron. Pero no fue culpa suya. Saulo trataba de encontrar su lugar en la comunidad cristiana. Sin embargo, había un problema. La iglesia tenía miedo. Dice el texto, pero todos le temían. Todos le tenían miedo. Esta palabra miedo en el griego sugiere que constantemente le temían a Saulo. No podían ni acercarse a él porque le temían. Ahora, ¿a qué creen ustedes que se debía esto? Obviamente a que conocían a Saulo desde antes de su viaje a Damasco. Saulo de Tarso tenía una reputación bien ganada. Sabían de lo que había sido capaz. Sabían que fue quien comenzó a arrestar a los creyentes y fue quien presenció y estuvo de acuerdo cuando apedrearon a Esteban hasta la muerte. Miedo. Otro obstáculo para la comunión es la incredulidad. Estas personas en Jerusalén tenían una baja opinión de Dios, del Dios transformador, que les causaba miedo. Observen en qué se basaba su miedo. Dice el texto, no creyendo que fuese discípulo. No creían que había sido transformado. O sea, en realidad ellos no creían que Dios podía haber transformado a Saulo y que él ahora fuera un discípulo. ¿Alguna vez han pensado que Dios jamás podría salvar a una persona así? ¿Qué lo va a salvar a ese? Ese tiene una mala reputación. Es un borracho, es esto, es lo otro. Es un ladrón, es un criminal. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿Acaso Jesús no sabía quién era?
¿Acaso Jesús no conocía la reputación de este ladrón? Se lo estaban crucificando. Sabía todo lo que había hecho. Y aún así le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No le dijo, anda y pide perdón a todas las personas que le has hecho mal. Devuelve todo lo que has robado. No. Después que él lo reconoció como su Señor y se arrepintió, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, no importa tu reputación. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El miedo, la incredulidad son obstáculos para la comunión. Pero también es un obstáculo la persecución. Mientras Saulo hablaba con los judíos helenistas, los judíos de habla griega, comenzó a debatir con ellos y dice el texto, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, discutía con los griegos. Esto es algo interesante, iglesia, si nos ponemos a pensar, porque cuando Saulo llegó a Jerusalén, se dirigió a los judíos helenistas, o sea, a los judíos de habla griega, como ya dije antes, y si recordamos, ¿quién fue el primero en ministrar al mismo grupo de personas antes que lo apedrearan y mataran? Esteban, ¿verdad? Y lo que me parece muy interesante es que Saulo continuara el mismo ministerio que intentó detener apedreando y matando a Esteban. Así que con este hecho, lo que Saulo estaba comenzando a hacer era reconstruir lo que él mismo había destruido. Algo que hacemos y deberíamos hacer nosotros los cristianos, iglesia. Reconstruir lo que hemos destruido en el pasado. Pero lo interesante del caso es que estas mismas personas que antes estaban con Saulo y que participaron en el apedreamiento y muerte de Esteban, ahora iban directo en contra de Saulo. Y dice el texto, pero estos intentaban matarle. Y vemos aquí que una vez más la vida de Saulo estaba en peligro. Estas personas, después que se dieron cuenta de que Saulo no estaba fingiendo, de que Saulo realmente se había convertido en uno de los del camino, ahora lo querían muerto, igual que Esteban, pensando que esto acabaría con el movimiento. Otro obstáculo para la comunión, la geografía. Dice el texto que cuando se enteraron de esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Creo que un aspecto que a menudo olvidamos cuando se trata de la comunión es la geografía. Cuanto más lejos estoy de alguien, más probable es que la relación se deteriore. Generalmente es así, aunque no siempre, es más, no debería serlo. Sandra y yo, por ejemplo, mantenemos comunión con personas que viven lejos. Y es porque nosotros somos intencionales, ponemos el esfuerzo. Y de eso depende mucho la comunión. No importa qué tan lejos estés, debemos ser intencionales, debemos llamar por teléfono, debemos comunicarnos con ellos a menudo, preguntarles cómo están, cómo van, qué necesitan, por qué quieres que oremos por ti. El irme a Estados Unidos hizo que la relación con mis amigos, por ejemplo, más cercanos, se deteriorara. La geografía hizo que nuestra relación por un tiempo ya no fuera la misma. Pero no fue hasta que yo mismo fui intencional, puse el esfuerzo necesario y logré recuperar esa relación. Pero iglesia, la geografía no solo significa distancia en kilómetros, sino que puede ser la distancia de un pasillo a otro, de una mesa a otra, de una silla entre tú y otro creyente. Y mantener la comunión cuando la geografía se convierte en un obstáculo requiere esfuerzo de ambas partes. Tenemos que ser intencionales y sabiendo eso podemos evitar que la comunión se deteriore. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo puentes hacia la comunión. ¿Cuáles podrían ser esos puentes? Qué bueno que lo preguntan. Con esto termino. Por ejemplo, la bondad.
Mientras toda la congregación de la iglesia de Jerusalén estaba en estado de miedo, de temor, un hombre se mantiene al margen, dice el texto. Entonces Bernabé, para los que no saben, el nombre Bernabé es un nombre masculino de origen hebreo que significa hijo de la consolación. Y dice el texto que entonces Bernabé, tomándolo, lo condujo hasta los apóstoles. ¿Saben qué, iglesia? Bernabé vio con ojos espirituales lo que estaba pasando. Bernabé se interesó por Saulo y no dejó que el miedo tomara el control de su vida. Bernabé tomó a Saulo y lo trajo ante los apóstoles. Esta palabra tomándole también se refiere a alguien que se interesa en, alguien que es intencional, y esa es la manera más rápida de construir un puente de comunión con otros. Interesarse en ellos. Los creyentes de Jerusalén se negaron a creer que Saulo fuera un discípulo. Bernabé, por otro lado, le creyó y se interesó en Saulo. Otro puente es el ministerio. Si quieres empezar a construir compañerismo, simplemente lánzate a servir en algún ministerio de la iglesia. Lánzate a servir con alguien que no conoces, o con alguien a quien quieras conocer mejor. ¿Saben qué? Dentro del ministerio la autenticidad se manifestará. En otras palabras, verás cómo un verdadero cristiano actúa. Observemos esta frase en los versículos 28 y 29. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿De quién está hablando aquí? De Saulo. Saulo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Esto muestra que finalmente le dieron la bienvenida a Saulo a la familia de los seguidores de Cristo. Y el testimonio y la perseverancia de Saulo confirmaron su verdadera conversión. Ahora Saulo andaba con ellos, entraba y salía. Ya había comunión, iglesia, vivía y se comportaba en relación con la comunidad. Entonces, para terminar, ¿cómo construye el ministerio de la comunión? Revela nuestra verdadera identidad, demuestra a los creyentes la autenticidad de su fe, y de hecho, Pablo incluso le dice a Timoteo, antes de nombrar a los diáconos, que primero deben ser examinados o puestos a prueba. ¿Por qué? Para asegurarse de que sean confiables, reales y auténticos. Esto también promueve la comunión porque lo que dice es, ¿saben qué? No tengo miedo de entrar aquí. No tengo miedo de poner manos a la obra. No estoy aquí para impresionar a nadie. No estoy aquí para impresionar a los líderes. No, estoy aquí sirviendo en esta iglesia para honrar a mi Señor. Y solo para eso. Y lo mismo debe ocurrir con nosotros, iglesia. Debemos servir en la iglesia no por obligación, ni por presión de otros creyentes, sino que debe ser el resultado directo de nuestro amor por Cristo. Y cuando comprendemos esta actitud, no importa quién recibe el crédito ni las recompensas, nuestro ejemplo se vuelve doble. Estamos exaltando a Cristo y estamos amando a las personas. Último puente que construye la comunión es la compasión sacrificial. El último puente que podemos construir para la comunión es la compasión sacrificial. ¿A qué me refiero con compasión sacrificial? Dice el versículo 30, cuando se enteraron de esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué vemos aquí? Vemos que los mismos hombres y mujeres que hace apenas unos días evitaban a Saulo, le tenían miedo, ahora se compadecían de él y se sacrificaban, arriesgando sus vidas por él. Eso es comunión y compasión sacrificial, porque en ella actuamos pensando en los demás y no en nosotros mismos. Esa compasión sacrificial construyó un puente de comunión en la iglesia de Jerusalén. Y cuando alguien arriesga su vida por ti, no lo olvidas fácilmente, pero no tiene por qué ser tan extremo.
Tampoco lo olvidas cuando alguien, a pesar de todo el daño que te ha hecho, a pesar de que has roto su confianza, te perdona. O recordarás a aquel que se atrevió a escucharte antes de juzgarte. Esa compasión sacrificial y a través de ello se construyen puentes de comunión. En conclusión, ¿qué ocurrió como resultado de que el pueblo de Dios escuchara el llamado a la comunión? Hay por lo menos 4 indicadores de crecimiento como resultado de que la iglesia de Jerusalén siguiera el llamado a la comunión. Si leemos el versículo 21, dice, entonces las iglesias tenían paz. Ahora las iglesias finalmente tenían paz. Dice, por toda Judea y Galilea y Samaria, siendo edificados y andando en el temor de Dios. La iglesia era edificada en la palabra de Dios. Tenían temor de Dios. Sabemos que el temor de Dios es cuando aplicamos la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica. Y Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y por último, avanzaban en la consolación del Espíritu Santo. En otras palabras, como discípulos estaban siendo espiritualmente fortalecidos. Quiero hacerles un reto para terminar. Hablando de la comunión, busca a alguien a quien quieras conocer mejor o a quien no conozcan en absoluto y hazle estas 3 preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿O cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Y qué vas a hacer esta semana? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué vas a hacer esta semana? Que aprendamos a tener comunión los unos a los otros, iglesia. Hay personas aquí que vienen hace tiempo viniendo a la iglesia y no se conocen. Ni siquiera saben el nombre de la persona. Somos de aquellos que termina el servicio y salimos disparados. No, tomémonos un tiempo para conocernos. Tengamos comunión los unos con los otros. ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Qué vas a hacer esta semana? What is your name? What do you do for a living? What are you going to do this week? Hagamos esas preguntas y empecemos una comunión de amor entre hermanos cristianos. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú tienes un propósito para todo, Señor. Que nada, absolutamente nada se mueve si no es por tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones, Señor, ese deseo de comunión los unos con los otros, Señor. Que seamos una iglesia que nos conocemos por el nombre, que nos conocemos por lo que hacemos y que podamos pasar un tiempo juntos amándonos los unos a los otros, Señor. Yo te doy gracias por ello, Señor, y te pido que tu palabra resuene en nuestra mente, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino practicantes de la misma, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.